Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico del laboratorio Samarifarma. Bien, hemos estado viendo cómo la caída de los precios del petróleo a nivel internacional, está retumbando los mercados. Está haciendo, obviamente, que República Dominicana se comience a beneficiar porque los precios de los combustibles siguen cayendo. Esta misma semana siguieron descendiendo los precios de los combustibles y van a seguir descendiendo en la medida en que se mantenga por debajo de los $70 el barril de petróleo. Y eso es algo positivo para el país. Por cada dólar que baja el precio del barril de petróleo, República Dominicana se ahorra $50 millones en su factura de petróleo. $50 millones. Estamos hablando de que pudiéramos nosotros ahorrarnos más de $1.000 millones si se toma en consideración la reducción de los precios desde los $100 hasta, vamos a suponer que quede en $65 el año que viene. Nos podemos ahorrar $1.000 millones. $1.000 millones significaría un efecto riqueza positivo para la República Dominicana. Eso significaría que República Dominicana tiene más recursos para invertir, tiene más recursos para consumir, tiene más recursos para ahorrar, tiene más recursos para llevar a cabo actividades que promuevan un mayor ritmo de crecimiento de la economía o simplemente tener un colchoncito ahí que, como yo le voy a demostrar ahora, pues es bueno guardarlo. No solamente República Dominicana, sino el resto del mundo. Y digo esto por lo siguiente, miren, ¿qué significa a nivel mundial esta reducción de los precios del petróleo? Y vamos a cogerlo para el caso de la OPEP. La OPEP representa el 40% de la producción mundial de petróleo. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde está Arabia Saudita, que es el principal, y luego está Libia, está Irán, está Venezuela y otros países más. 40% de la producción mundial está en la OPEP. Hay otros países importantes que no son miembros de la OPEP, que también tienen un peso específico significativo en lo que es el mercado internacional de los combustibles, específicamente del petróleo, como es el caso de Rusia, como es el caso de México. Ahora bien, ¿qué sucede? Para la OPEP, ¿qué representa esta caída de $100 a $65, $66 el barril de petróleo? Representa un monto, y esto lo estoy tomando de un artículo que se publicó en el Financial Times esta semana, y se hace eco de un cálculo que hace el equipo económico de BNP Paribas, que es un banco gigante internacional. Oigan bien esto. La caída de los ingresos se estima para el año 2015, los ingresos que dejaría de percibir la OPEP, $316.000 millones. Oigan la cifra, $316.000 millones dejaría de percibir la OPEP. ¿Qué significa eso? Que la OPEP ya no va a tener $316.000 millones que tomaba y que reciclaba a través del mercado de capitales a través de lo que se conoce los petrodólares. Los petrodólares son aquellos, y ese fue un término que comenzó a usarse en los años 70, cuando aumentó los precios de los combustibles en 1973 y luego cuando aumentó de nuevo los precios de los combustibles hasta $40 el barril en 1980. Imagínense, $40 en barril es mucho más alto que $66 de ahora. O sea, 40 de ese entonces es mucho más que 66 de ahora. Usted lo puede calcular muy fácilmente, tome 40 de ese entonces y multiplíquelo por 1.02 elevado a la diferencia que exista entre 2014 y 1980, es decir, elevado a 34, 1.02 a la 34, lo multiplica por 40 y eso le va a dar el precio del barril de petróleo que se veía en el año 1980, $40, ¿cuánto representaría ahora en términos de precio? Y es muchísimo más. Entonces, ¿qué significa eso? Que en esos momentos, 73 y 80, se generó una gran cantidad de dólares a favor de los países exportadores de petróleo. Eso se conoce como los petrodólares, porque ellos cogían esos dólares y nos los prestaban a nosotros, por ejemplo. Países en vías de desarrollo se lo prestaban a los Estados Unidos, se lo prestaban a China, se lo prestaban a todos los países. Y eso mismo pasaba ahora. Ahora, ¿qué va a pasar? Que habrá $316.000 millones menos. ¿Qué significa esto? Que se van a detener las grandes compras de títulos del Tesoro norteamericano que ellos hacían, las grandes compras de bonos corporativos norteamericanos o de países en desarrollo, pero también se van a detener las inversiones que realizaban los árabes y de los miembros de la OPEP en, por ejemplo, París,
comprando edificios en París, comprando edificios en Londres, comprando edificios en Nueva York, en California, en Los Ángeles, en San Francisco, o en Texas, en Dallas, o en la Florida, en Miami, etcétera. De manera tal que se disminuirá lo que es esas inversiones, porque habrá una reducción de la cantidad de petrodólares en los mercados de capitales. ¿Y qué impacto puede tener eso? Esa reducción puede tener un impacto sobre la tasa de interés que tiende a elevarla. ¿Por qué? Porque si estos países dejan de inyectar esa liquidez porque ya no la van a tener, 316.000 millones de dólares menos, porque sencillamente están utilizando esos recursos que antes se estaban utilizando por parte de ellos para inyectar, ahora ya ese dinero no va a llegar y ese dinero lo va a estar utilizando ¿quién? Los países importadores de petróleo. Entonces la tasa de interés, como habrá menos capital, tenderá a subir. A menos que, y aquí viene el a menos que, los países importadores de petróleo, como es el caso de República Dominicana, en vez de gastar ese ahorro que tienen por la reducción de los precios del petróleo, como ya le dije, aquí se va a ahorrar, por ejemplo, 1.000 millones de dólares, o se puede ahorrar 500, 600 millones de dólares en el déficit del sector eléctrico, en vez de gastar ese dinero, pues que el gobierno o el sector privado decida ahorrarse ese dinero. Si todo el mundo hace eso, entonces la tasa de interés a nivel internacional no va a subir. Si la tasa de interés no va a subir, usted va a tener un entorno adecuado para poder crecer más, usted va a sentirse que está mejor, aún, con más ahorro en las economías, y dado ese ahorro, usted tenderá entonces a llevar a cabo ciertas actividades con mayor ritmo de crecimiento, no todo el que se pudiera, si las tasas, digamos, si usted decide consumir todo ese ahorro, no va a crecer ese ritmo, pero sí va a crecer. De tal manera que hay que tener mucho ojo y estar muy pendiente con lo que va a suceder con las tasas de interés dada la reducción de los petrodólares. Si los petrodólares tienden a subir la tasa de interés, eso puede repercutir de una forma negativa sobre los países en desarrollo como la República Dominicana, que son importadores de capital. Si el resto de la economía mundial no gasta la totalidad del ahorro por la reducción de los precios del petróleo, entonces esto puede evitar que suba la tasa de interés y la economía entonces puede seguir creciendo y recuperándose sin ningún tipo de inconveniente. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.